Iniciando Mi Mascota y Yo con tu servidora, médico veterinaria Tere Cortés, donde hablaremos de los cuidados, alimentación y enfermedades de nuestras mascotas. Muy buenos días, mis queridos amigos. Les doy la más cordial bienvenida a este 7 de septiembre de 2019. Y pues bueno, vamos a iniciar el programa el día de hoy. Voy a tocar tres temas. Traía yo unas imágenes para mí muy bonitas para que ustedes las pudieran ver, para que fuera un poquito más explícitos estos temas. Sin embargo, me dicen que Facebook los censura. Eran unas encías y era una orejilla por ahí con algún problema, pero bueno. El primer tema, ya lo he tocado en otros programas, pero traía yo las imágenes para que ustedes las vieran. Por eso es que me interesaba en particular el día de hoy mostrarles esas imágenes, donde iba a ver ustedes lo que es una piometra, que ya les había yo comentado, que es cuando hay un pus en el útero. Es una cuestión completamente hormonal. Por eso siempre les recomiendo esterilizar a sus pequeñas a temprana edad. De esta manera vamos a evitar accidentes, vamos a evitar pues la sobrepoblación canina, que es un problema, créanme, grave en México, muy muy grave. Tan solo ahorita aquí en Tepozotlán, para yo poder accesar aquí a la radio, paso por diferentes lugares diferentes calles donde vemos un sinnúmero de perros callejeros. Créanme que es sorprendente la cantidad de perros que están en la calle. Y lo más triste, vemos cachorros, vemos hembras gestantes o hembras en celo. Entonces, vean qué problema es. Me tocó inclusive sacrificar una camada completa de unos señores que sacan a la perrita, pues se cruza, la meten, tienen los bebés y los echan a la calle y están aquí en el paso vehicular, obviamente con problemas de sarna, obviamente con problemas de parasitosis, con diarreas. Fueron así como se recogieron los cachorros la vez pasada, ya en muy muy malas condiciones, y de hecho optamos por la eutanasia, mejor ya para esos bebés, que es muy lamentable. Ahora todas esas vidas se pueden evitar pues esterilizando. ¿Sale? No nada más es matar, que era lo que antes se hacía en los centros antirrábicos, matar, matar, matar por medio de electrocución, y después comenzaron a utilizar en algunos una pistola de perno oculto, pero a fin de cuentas lo que estamos haciendo, aunque la palabra se escuche agresiva, es matar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir. Lamentablemente México no es un país con una alta prevención, ni en salud de humanos, y obviamente menos cuando hablamos de salud de animalitos. Entonces ojalá y eso cambie. Y bueno, en este caso les traía yo las imágenes porque ayer tuve una pacientita con este problema, una piometra de cuello abierto. Se dan dos variantes. Generalmente esto sucede cuando la perrita es adulta o es geriátrica, cuando ya es viejita. Hay algunos casos donde se presenta este problema de piometra a temprana edad. Generalmente el dueño se da cuenta a los 2 meses del celo. ¿Qué es lo que ustedes van a notar? Pues al inicio la perrita come, al inicio la perrita hace su vida normal. Inclusive mi pacientita del día de ayer tuvo 2 montas. Sin embargo, pues ya va pasando el tiempo, los vamos viendo deprimidos, los vamos viendo tristes, ya no comen tanto, su actividad física comienza a decaer. Algo muy característico es que las perritas van a comenzar a tomar mucha agua y obviamente van a comenzar a orinar mucho. Esto nosotros le llamamos poliuria y polidipsia. Médicamente para nosotros esto es algo muy importante. Ahora bien, cuando nosotros sospechamos de piometra, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Es aquí donde nosotros como médicos necesitamos auxiliarnos de otro tipo de herramientas para poder tener un diagnóstico. Podemos mandar a hacer un ultrasonido, donde generalmente pues, nos van a reportar el útero ocupado, ¿sale? Puede ser pus, que esa es una piometra, puede ser líquido, que es una hidrometra, es un líquido transparente, y ambos son cuestiones hormonales. ¿Cuál es la gravedad de este problema?
Pues que si esto no se atiende, puede terminar en una insuficiencia renal esta pequeñita. Entonces, de un problema que se pudo haber evitado con una esterilización a temprana edad, ya tenemos una primera complicación que sería la piometra y una segunda complicación, una falla renal, porque es el primer órgano que va a comenzar a sufrir el riñón en particular. Entonces es un órgano vital y que lamentablemente pues sabemos que estas células no se regeneran, a diferencia por ejemplo de las células hepáticas, las células renales no es así y el daño puede llegar a ser permanente. Eh, Ahora las dos variantes que yo les platicaba, nosotros llamamos piometra de cuello cerrado y piometra de cuello abierto. ¿Cuál es cuál? La piometra de cuello cerrado es la más grave, es cuando el cérvix está cerrado completamente y todo este contenido purulento se está quedando en el útero. Casos muy, muy graves, nos han llegado pacientes en shock, nos han llegado pacientes postradas, nos han llegado pacientes ya con una falla renal grave, donde lamentablemente llegamos a operar, pero la nena en uno de los casos ya no se pudo estabilizar. Eh, Duró varios días después de la cirugía, obviamente no hubo una mejoría, mandamos a hacer otra vez estudios de laboratorio y pues la falla renal era ya muy, muy grave y mejor se optó por la eutanasia. Entonces hay unas perritas que corren con mejor suerte, no resulta ser tan grave. Hay niñas que llegan con septicemia, hay niñas que llegan con peritonitis porque este útero que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo con pus, puede llegar el momento en el que se revienta y toda esa pus se va a liberar en cavidad abdominal y que vamos a tener una peritonitis de muy, muy mal pronóstico, porque hay que entrar a operar, hay que entrar a hacer lavados peritoneales y a ver cómo resulta todo. ¿Sale? Tenemos la otra que es la piometra de cuello abierto, que digamos es más benigna porque el cérvix no se cierra completamente, queda con un orificio, entonces todo este contenido purulento va saliendo, saliendo, saliendo. Aquí a veces, que lo que fue lo que pasó con esta niña, esta pequeñita es tan limpia que se está aseando y aseando y aseando, entonces también algunas ocasiones lo podemos confundir con un celo, es que su sangrado es su ciclo y la nena se está limpia y limpia y limpia y prácticamente no alcanzamos a ver el contenido purulento. En este caso, esta pequeñita comenzó con diarrea, pues finalmente el estarse comiendo toda esa pus, pues tuvo una consecuencia, un resultado no muy favorable, pero bueno, la pequeñita ahorita está muy bien. Entonces, yo les traía una imagen para que ustedes vieran cómo es este contenido purulento saliendo de lo que es la vulva. Pero pues no se pudo. En ambos casos, el tratamiento siempre es quirúrgico, siempre, siempre va a ser quirúrgico. Se han tratado de hacer algunos tratamientos, sobre todo cuando son perras muy caras, que inclusive las traen de importación, a lo que se le llama vientres o perras de criaderos, que las quieren seguir reproduciendo y pues lo peor que les puede pasar a esas niñas es que llegue una piometra porque las tienen que esterilizar y finalmente pues se acaba el negocio. Sin embargo, ninguna de los tratamientos ha funcionado, ha sido eficaz. Además de que resulta ser muy, muy caro porque hay que estar manejando medicamentos, hay que estar manejando hormonales, hay que estar manejando conteos constantemente de progesterona, los cuales créanme que elevan muchísimo los costos. Entonces siempre tenemos que acabar en un procedimiento quirúrgico. Obviamente aquí también lo importante, yo siempre les he invitado a esterilizar. Si ya no tienen pensado reproducirla, si ya tuvo una camada, esterilícenla. ¿Por qué? Porque es la forma en la que vamos a evitar accidentes. Hay veces que tenemos el macho y la hembra y en una abierta de puerta, pues ¿qué pasa? Que la perrita se pasó a donde está el perro, no nos dimos cuenta y finalmente ahí tenemos una camada no deseada. De hecho, si nos vamos a las estadísticas, gran parte de las camadas que nacen en México no son planeadas, no son deseadas y lamentablemente lo que estamos trayendo son perros callejeros. Porque, ¿qué sucede? A veces llegan a colocar uno o dos, los demás se acaban dando con quien sea y tarde o temprano acaban en la calle. En muchas otras ocasiones, pues hay gente que lo saca las camadas completas a la calle, como es la que yo les acabo de platicar, que todos los cachorros acaban en situación de calle.
los van a tirar a las veterinarias, los llevan a los centros de control antirrábico. Entonces, entre menos perros nazcan, créanme que va a ser mejor. Va a haber menos sufrimiento animal, que es de lo que se trata, ya que en nuestro país, créanme que llevamos, pues estamos en los primeros lugares en cuanto a maltrato animal, en cuanto a reproducción, porque son muchas las camadas que nacen en México. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hablamos de costos, por ejemplo, cuando hablamos de tiempo, siempre va a ser mejor esterilizar a tiempo, programarla va a ser mucho más económico, porque no es lo mismo meter a quirófano una perrita estable, inclusive una perrita joven, sin complicaciones, que nada más va a ser la pura cirugía, su tratamiento de unos 5 días, sus limpiezas en la incisión de 5 días, su collar isabelino, y las damos de alta sin ninguna complicación. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una paciente o un familiar con piometra? Económicamente la cirugía va a ser mucho más cara. Tenemos que mandar a hacer estudios antes y después para ver si no hay una falla renal. El periodo de convalecencia va a ser mayor, y más cuando ya tenemos una perra en malas condiciones, que ya su salud se ve comprometida. Tenemos que inclusive mandar alimentos especiales, medicamento por más tiempo. Hay que tener mucho cuidado con la medicación, porque los tenemos que ser muy cuidadosos de no seguir dañando ese riñón. Ahora, si esta pequeña ya tiene una falla renal, va a ser tratada prácticamente de por vida, con alimento especial, con alimento caro, de los que las bolsitas grandes nos valen 1000 y pico, o 800 y pico una bolsa mediana. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos tener el compromiso de cuidar bien a nuestras mascotas y de darles una buena calidad de vida, porque no se trata únicamente de que mi perrita pues vivió 12 años, 13 años, 14 años, sino que tengan una buena calidad de vida. A lo mejor no nos va a vivir más tiempo, pero va a vivir sin dolor, va a vivir sintiéndose bien. Yo creo que todos hemos pasado por esas situaciones donde nos sentimos mal y está terrible. Entonces, si les podemos hacer la vida más llevadera, pues adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es un padecimiento que se conoce como hematoma auricular, o también le llaman por ahí otohematoma. ¿Qué es esto? Es cuando la orejita de su perrito se empieza a poner gordita, como si estuviera inflada con aire, con líquido. A eso nosotros le llamamos hematoma auricular. ¿Qué es lo que sucede? Lo que es la piel. ¿Cómo está hecha una oreja? Vamos a comenzar. Es como un sándwich. De hecho, cuando yo doy mi clase de histología de la oreja, siempre les digo es como un sándwich, porque tenemos piel por un lado, piel por el otro, y en el centro sería cartílago. Entonces, ¿qué es lo que sucede con un hematoma auricular? Se comienza a separar un lado de la piel con el cartílago, y ahí se comienza a acumular líquido sanguinolento, o puede ser sangre, y va a comenzar a causar obviamente pues ardor, dolor, comezón, porque hay una inflamación. Entonces es muy común ver que esta oreja se comienza a poner gordita y los perros comienzan a sacudir mucho la cabeza. ¿Por qué? Por esta molestia. De hecho, cuando ellos tienen cualquier otro problema en la oreja, como una otitis, que es una infección en el canal auricular, pues ¿qué es lo que sucede? Siempre nos damos cuenta porque sacuden y sacuden la cabeza. No se pueden rascar como nosotros lo haríamos, que nos metemos un dedo, nos metemos un cotonete para quitarnos esa molestia. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Sacudir la cabeza. También se llegan a rascar con su patita, y eso nos está indicando que hay un malestar en esa zona. Este es una enfermedad que se presenta cuando, por ejemplo, tenemos perritos con otitis, que hay una infección, y ese sacudido de cabeza constante, ese rascado constante, nos empieza a producir un hematoma auricular. Por ejemplo, perritos que se llegan a golpear la oreja constantemente por cualquier situación, a veces inclusive el collar isabelino, estos están sacude y sacude y sacude, y ese golpeteo de la oreja con el collar isabelino pudiera ser un factor predisponente. También en algunos casos la literatura nos menciona, por ejemplo, cuando tenemos
Perritos, si tenemos niños de esos maldosos que les están doble y doble y doble las orejas a los perros para un lado, para el otro lado, se las enrollan, ese también puede ser un factor, porque es un factor constante que está lastimando esa oreja constantemente. Una oreja no está diseñada para doblarla para todos lados. Hay unos perritos que se sacuden y las orejas se doblan, pero este es un doblez de forma natural. A que cuando hay alguien que en casa se los está doble y doble o se las enrollan, luego bueno, a mí me tocó una vez una perra que nos llegó con una liga, se la puso una niña en la oreja y llegó inclusive con una oreja pues ya necrosada por la liga, o sea, imagínense ese daño tan grande. Por eso es siempre que les digo, cuiden a los niños. Algunos los pueden hacer por maldad, otros pues es parte de la inocencia que nunca se imaginan que van a lastimar. Okay. Estaba leyendo ahorita aquí un comentario, ahorita vamos a hablar de eso, Juan Carlos, perdón Juan, de lo que son las cirugías de oreja en perro, porque hay diferentes técnicas para corregir este problema de hematoma auricular. Este problema se llega a presentar en perros, pocas veces se llega a presentar en gatos, pero también se llega a presentar en los meninos. De hecho, uno de mis meninos lo llegó a presentar, no sé qué pasó ahí porque él está gran parte del tiempo solo y además se porta muy bien, pero pues le sucedió. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando este problema de hematoma auricular se detecta a tiempo, no siempre tiene que derivarse en una cirugía. ¿Por qué? Porque se manejan algunos medicamentos. Hay quien llega a drenar la oreja, quien llega a poner un Penrose, vamos a hablar un poquito más adelante. Hay quien la llega a drenar y poner un medicamento en la oreja y mandan un vendaje y con eso finalmente se va a solucionar el problema. Entonces no siempre es quirúrgico. Pero ¿qué sucede? Esto es cuando el propietario lo detecta a tiempo y cuando el propietario lo lleva a ser atendido por un veterinario. Entonces, vean ahí como siempre, cuando nosotros atendemos a nuestras mascotas, desde el inicio, desde que nosotros observamos algo, se va a curar más rápidamente y va a ser más económico para ustedes y menos doloroso para su perrito, para su gatito. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces pensamos se le va a quitar, en cuestión de unos días se le va a quitar y se le va a quitar. Y sin embargo, ¿qué está pasando? Que este hematoma auricular u otohematoma va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, de manera que llega el momento en el que tenemos una bolsa enorme desde la punta de la oreja hasta la base. De hecho, los niños ya hasta caminan con la orejita de lado. ¿Por qué? Porque es el dolor, es el peso de tener ese líquido ahí. Finalmente no tendríamos por qué tener una oreja ahí con tanto líquido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí finalmente vamos a tener que entrar a cirugía. Me ha tocado quien lo corrige con un Penrose, que es esto, se hace una incisión, se ponen unos puntos y se pone es un tubito hecho como de látex para que todo el líquido que se esté formando por medio de ese tubito va saliendo, va drenando y se retira en algunos días, unos 15 días más o menos. Me ha tocado ver que hay quien lo trata de esta manera y le ha funcionado. Quirúrgicamente hay diferentes técnicas. Hay que hacer una incisión en el centro de la oreja, hay que sacar todo este líquido, hay que quitar lo que se haya formado. Me tocó hace tiempo, pues hace poco tiempo, relativo, unos 15 días, entrar a cirugía. Ya realmente esto ya tenía tanto tiempo que ya tenía yo una fibrosis y es cuando las cirugías se tienen que hacer en determinado tiempo. Esto ya estaba muy avanzado, entonces hay que sacar toda esa fibrosis que se ha formado. Y hay quien pone botones y los sutura, hay quien pone puntos separados, hay quien pone unas mallas para comprimir la oreja y cerrar. Nosotros le decimos cerrar todos esos espacios muertos que son los que se van a acumular de líquido. Entonces hay varias técnicas, cada veterinario utiliza la que a él le ha funcionado. Pero ¿qué es lo que sucede? Es volver a lo mismo. Si no se atiende a tiempo, terminamos en una cirugía que va a ser más costosa. Vamos a tener que utilizar medicamentos por tiempos prolongados. Va a ser doloroso para el paciente. Tenemos inclusive, obviamente, si hablamos de una cirugía, que anestesiar, entonces ya hay un riesgo quirúrgico. Si es un perrito geriátrico, ¿qué pasa? Pues todavía el riesgo quirúrgico va a ser mayor.
Entonces, siempre, siempre, siempre hay que atenderlos a buen tiempo. Se puede presentar en una oreja, que nosotros decimos, bueno, es un hematoma unilateral. Ya una vez me pasó con un paciente que se llegó a presentar en ambas orejas. Entonces, ahí depende qué es lo que está pasando con estos muchachos. Hay perros que entre unos y otros están ahí muerde y muerde las orejas o se las están lengüeteando. Siempre hay que tratar de evitar eso, porque finalmente esos lengüeteos constantes pues se van a derivar en, a lo mejor en un exceso de humedad en el canal auditivo, y esto nos va a derivar en una otitis, y el sacudido de cabeza nos puede derivar en un problema de hematoma auricular. ¿Sale? Bueno, yo les traía unas imágenes, pero bueno, no las pude pasar. Lamentablemente, a lo mejor algunos de ustedes que nos estén escuchando es para ustedes familiar ese tipo de padecimiento, porque ya lo vivieron con sus mascotas. Sin embargo, algunos de ustedes que no hayan pasado por esto y la orejita de su perro, de su gato esté gordita, se sienta como si fuera una bolsita llena de agua, pues es el momento de llevarlos con su médico a ver qué es lo que está pasando con esta orejita. Bueno, ahora sí, Luis, no sé si me puedas pasar las imágenes. La del gatito. Solamente voy a poder pasar estas imágenes, que esta es la del gatito negro. Por, sí, les voy a pasar esta imagen en particular. ¿Por qué? Porque estamos en septiembre, ya viene octubre, y a finales de octubre, pues ya es el 31, creo que el primer día que se festeja, o primero y 2 de noviembre es cuando se festeja el Día de Muertos, y lamentablemente en México, y yo sé que en muchos países que nos están escuchando son muy dados a las cosas oscuras, brujerías y todas esas cosas, y estos pequeños seres vivos e indefensos son muy solicitados para esas épocas. Lamentablemente, en cualquier época del año ellos corren peligro, pero en estos días, inclusive luego en Face hay mensajes que sí se pide que ahorita, a partir de estos meses, si tienen gatos negros, sean muy cuidadosos con quién los van a donar. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de ser utilizados para esas cosas, ¿no? Es muy respetable las ideas y la mentalidad de cada quien, pero bueno, yo creo que no es válido martirizar a un ser vivo, sea gallina, sea sapo, sea gato, solamente por nuestras creencias. También los gatos blancos corren peligro, entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. Parece mentira, pero a veces cuando no estamos metidos en este tipo de cosas, pues no sabemos realmente las perversiones humanas que hay. Quienes amamos a los animales o quien se dedica a protegerlos en esta época, los queman, los sacrifican en formas muy feas, muy grotescas, de las cuales no quiero mencionar. Entonces solamente quería hacerles el comentario de que si fueran muy, muy cuidadosos de dónde van a parar ahorita estos gatitos negros. ¿Sale? Bueno, y si me pasas la otra imagen. Y bueno, esta imagen es nuevamente para hacerles mención que sean muy cuidadosos de las aves, de que no compren ningún tipo de perico. Nosotros le llamamos citácidos a todos los tipos de pericos, que porque hay de cabeza amarilla, que se supone que es el que habla, y hay un montón de variantes. No los compren en la calle. Yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando tienen muchas ganas de un perico. Sin embargo, cuando ustedes los compran, vean cómo estos animales son transportados, vean cuánto sufrimiento hay. También los transportan en tubos de PVC, los sacan de los nidos a temprana edad, todavía ni siquiera han emplumado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente rápidamente van a fallecer estos pequeños, no tienen las condiciones para vivir, son animales que nacieron en vida libre. Entonces aquí les recomiendo: compren los que se venden lamentablemente en tiendas que venden por ahí, pidan que tengan un registro de que estos animales son criados en cautiverio y que son aptos para la venta, y no los compren en la calle. Aquí es donde tenemos que hacer conciencia de yo quiero un perico, pero todo lo que implica. A lo mejor para ustedes dicen, bueno, pues salió un perico y lo compré, pero para que ese perico llegue vivo a casa ya está comprobado que 99 murieron en el camino. Entonces, la flora y la fauna se le están acabando de forma sorprendente ahorita que está lo del Amazonas. Pues en las noticias y en Face y en todos lados recibimos imágenes de que se está quemando. Les vuelvo a hacer mención, también Mérida está fatal,
Está muy bonito, está precioso, pero están acabando con toda la reserva y toda esa zona. Ahora sí van a hacer el Tren Maya, me dicen que ya están las vías. Sin embargo, esas vías pues ya fueron ocupadas por la naturaleza, por los animales, entonces tienen que quitar todo eso, árboles y todo, pues con ello va flora, fauna. Entonces vean qué grave está la situación actualmente con lo de la naturaleza y obviamente esto va de la mano con el calentamiento global. Dejemos de utilizar unicel, cambiemos ya por otro tipo de materiales o a la antigüita. Yo me acuerdo cuando uno iba a comprar sopes en mi infancia, pues llevabas tu plato, cuando ibas a las tortillas llevabas tu servilleta y no utilizabas papel, no utilizabas los platos de unicel porque tú llevabas tu plato, tu refractario. Entonces, pues una invitación a para que cambiemos todos esos hábitos que no nos van a llevar más que a consecuencias muy, muy severas. Nos dice Juan, hola, ¿los pitbull son o no una raza potencialmente peligrosa? Bueno, en mi experiencia muy particular, yo nunca tendría un pitbull. Yo. He tenido pacientes muy buenos, muy lindos, muy estables, pero han sido pocos. La gran mayoría de mis pacientes pitbull han sido agresivos. De hecho, ahorita bueno, tuve un pacientito de cachorrito muy lindo, sin embargo, ahorita va con Diana Merino, que estuvo aquí en el programa, que es la etóloga, es buenísima. Diana, un abrazo si nos estás escuchando y mi admiración, mis respetos por todos tus conocimientos, toda tu experiencia y tus enseñanzas. Va a ir ahorita precisamente a la consulta con la etóloga, con Diana, porque ya está teniendo ciertas conductas pues medio agresivonas. Entonces es aquí a veces donde tenemos muchos problemas con los pitbull. Un perro como un pitbull u otras razas que son de temperamento muy fuerte necesitan un dueño de mano firme. No necesitan un dueño agresivo. Cuando nosotros tenemos un pitbull y lo maltratamos, ese instinto, porque finalmente ya lo traen en la genética, lo estamos alimentando, lo estamos haciendo que en cualquier momento detone. Entonces es donde llegamos a tener muchos problemas. Muchos los encontramos en la calle todos cicatrizados. Evelyn, que es una propietaria de unos perritos que yo veo, recogieron un pitbull muy dulce y todo, sin embargo se lleva con Diana y es un perro, es muy lindo con los humanos, pero es inestable con los perros. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los pacientes que hemos visto pitbull son muy lindos con los humanos, pero para convivir con otros perros se necesitan tener aislados, que no estén en contacto con otros perros. Lamentablemente esa es la realidad. ¿Y esto por qué sucede? Porque ha habido una mala selección. No porque el perro sea malo, sino porque ha habido una mala selección. Ha habido una mala educación en estos perros. A veces el mismo propietario, muchos propietarios de pitbull los incitan a ser agresivos y de hecho presumen de tener un perro agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta parte de agresión se ha ido fortaleciendo, se ha ido estimulando constantemente. Pero sí he tenido pacientes pitbull muy lindos, pero pocos. Yo no la recomendaría en lo particular. Habrá veterinarios que les digan que sí, pero en lo particular yo no. Me ha tocado unos muy inestables que pasan de estar en la mesa de explorar. A mí me gusta mucho abrazar y besar a mis pacientes. Es algo que yo disfruto mucho. Entonces me ha pasado que están en la mesa de exploración moviéndome el rabo, lengüeteándome la cara y de buenas a primeras, sin que suceda nada, sin que se abra una puerta y entre otro perro, sin un ruido, inmediatamente comienzan a gruñir. Entonces me han tocado muchos pacientes inestables. Y aquí un problema muy común que yo he observado como médico y se los paso a ustedes al costo. Muchos comenzamos a indicarles que es un perro que va a tener un problema en un futuro de agresión y el dueño nos dice, no, es que casi no lo hace. Y ya el perro es un cachorro que nos está avisando que tiene un temperamento agresivo y no es atendido. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre va a haber problemas a futuro. Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que tener también, sí, que para quienes les gusten un pitbull, hay que ver también, hay que conocer a sus papás, a su mamá, a lo mejor algún familiar, por ejemplo, ver cómo es la mamá, qué temperamento tiene, ver el temperamento del papá, porque finalmente parte de este carácter, el temperamento, una parte es heredada,
Entonces ya lo trae en la genética y eso difícilmente se va a poder modificar. Pero parte es de lo que este perrito recibe en su entorno. Un perro que es tratado con amor, con respeto, con un dueño firme, no golpeador, con un dueño firme, ¿qué pasa? Que vamos a tener un cachorro estable. ¿Qué es lo que sucede con un dueño que lo está estimulando constantemente a pelear? El otro día nos pasó, viene un señor con un pitbull, no hay un gatito suelto y le suelta la cadena, obviamente corre a perseguir al gato y el dueño no hace absolutamente nada. ¿Qué pasa? Estamos fortaleciendo ese temperamento agresivo. En lugar de que no lo hubiera soltado, ahora sí se le soltó por cualquier situación, que no fue así porque yo lo vi, llamarle la atención. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo que es un perro que el día que agarre al gato, pues lo va a hacer trizas. Ahora hay muchos que primero empiezan con un gato, después se van a seguir con un perro y van a acabar con nosotros. Y sobre todo con la población más vulnerable en una casa, que sería un cachorro, un niño. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. Mm, Ah, nos dice Juan, la cirugía de oreja de perros, ¿por qué se considera una mutilación? Bueno, mutilación, nosotros le decimos que es una mutilación porque vamos a seccionar una porción del perro, puede ser el rabo, puede ser las orejas, pero no tiene ningún fin zootécnico, excepto la estética. Entonces es algo que no se requiere. Es como si a los humanos nos cortaran el dedo, nos cortaran las orejas, solamente porque nos vemos más bonitos sin ese dedo o nos vemos más bonitos sin orejas. Entonces es únicamente estética. Cuando se crean las razas, muchos de ellos tenían mutilaciones, pero tenían una función. Nosotros llamamos una función zootécnica. Era una función derivada de la actividad que tenía ese perro, porque eran perros de trabajo, no eran mascotas como nosotros los tenemos en el hogar. Todos tenían un trabajo, todos tenían una finalidad. Entonces por eso se hacían ciertas mutilaciones. Algunos de estos perros, por ejemplo, se utilizaban para peleas de toros, ahí es donde viene o con osos, por ejemplo, viene la parte sanguinaria que tenemos siempre los humanos de poner a pelear a los animales, y en las orejas hay unas venas muy, muy gruesas, entonces, ¿qué pasaba? Que se podían desangrar. Por eso generalmente hace muchos años en los pitbull se utilizaba, pues prácticamente se cortaba toda la oreja. ¿Por qué? Porque es de donde se llegaban a agarrar cuando se peleaban, pues se partían las orejas y había mucha sangre, el sangrado era profuso. Pero en la actualidad realmente, lamentablemente siguen habiendo peleas y lamentablemente las autoridades saben, porque es de bien sabido, saben los lugares, aquí en Izcali no voy a mencionar uno, pero es muy sabido que ahí hay muchas peleas de perros. Las autoridades lo saben, también están inmiscuidas, bueno, eso hay que decirlo, pero eso ya está prohibido, ya no se debería de hacer. Y es por eso que se consideran mutilaciones, porque es únicamente algo estético. Pero bueno, de hecho en medicina veterinaria prácticamente ya está prohibido el hacerlo, solamente por ahí algunos médicos sin ética lo siguen haciendo, médicos que seguían más por llenarse su bolsillo con unos centavos. Afortunadamente la mayoría estamos en concordancia de que esa es una mutilación y que ya no la tenemos por qué hacer. ¿Y hasta qué edad se puede esterilizar una perrita? Bueno, la edad pues se puede esterilizar hasta los 12, 13, 14 años. Muchas veces hemos metido pacientes a esa edad a cirugía, pero lamentablemente esa edad ya tan grandes, pues los metemos con un problema de biometra, porque a fin de cuentas es la misma cirugía la que tenemos que realizar, quitar ovarios y quitar útero. Entonces, pues la edad a veces lamentablemente no importa, porque si se presenta la piometra, pues a fin de cuentas tenemos que esterilizar, si no la perrita va a fallecer. Entonces siempre hay que correr el riesgo quirúrgico. Ahora aquí tiene que ver mucho si la anestesia que se va a emplear en una paciente geriátrica viejita sería fija, lo que nosotros le llamamos la anestesia fija, la podemos inyectar de forma intramuscular o los tenemos canalizados, que eso es lo idóneo, y estar manejando la anestesia por vía endovenosa. Esta es una anestesia fija. Es buena y anestesia muy, muy, muy buena. Yo he operado mucho con anestesia fija sin ningún problema. Hay diferentes fármacos que se pueden utilizar, diferentes anestésicos, pero también está la anestesia inhalada,
que esa es excelente para cuando tenemos precisamente perritas ya grandes o con ciertos padecimientos cardiópatas. Obviamente corremos un menor riesgo utilizando una anestesia inhalada, porque la anestesia fija, pues hasta que la metaboliza su hígado, hasta que la elimina, entonces este periodo de recuperación va a ser muy tardado, y con la anestesia inhalada su recuperación va a ser más rápida. Están conectados a un ventilador, entonces esto nos va a disminuir los riesgos. Pero obviamente siempre les recomiendo yo esterilizar a temprana edad, porque quitamos todos esos riesgos. Y también cuando esterilizamos antes del primer celo vamos a evitar mucho la cuestión de los tumores de glándula mamaria, que también esa es una cirugía muy común y es muy agresiva. Quitar todas las dos cadenas mamarias es sumamente doloroso, y en algunos casos cuando hay cáncer pues tenemos que hacer una cirugía invasiva, agresiva. Entonces siempre mejor esterilizar a temprana edad, pero a cualquier edad se puede esterilizar. Hay muchos consultorios, a nosotros nos llegaban al hospital algunas perritas que nos decían, es que tiene 12 años y donde la llevo me dicen que no se puede operar, que ya no la opere. Pero siempre es importante operarlas. Siempre tenemos diferentes fármacos o diferentes opciones para poder operar esas pacientitas geriátricas. Y Juan nos pone, tengo 17 años y 2 hermanos pequeños y deseo comprarme un pitbull, pero no sé si pueda haber un riesgo en tenerlos. Ay, Juan, yo no te recomendaría un pitbull. A mí me gustaría que nos escribieras y nos dijeras por qué quieres un pitbull en particular, porque a lo mejor tú eres muy joven, tienes hermanos pequeños. Yo te recomendaría mejor una raza con la cual te pudieras divertir mucho y pudiéramos quitar ese riesgo. Por ejemplo, el boxer es un perro, va a ser más o menos de ese tipo, va a ser chato como el pitbull. Es un perro muy fuerte, es un perro muy energético, pero es un perro muy dulce y muy amigable con los niños. Entonces yo te recomendaría mejor un boxer como mascota. Pero bueno, piénsalo bien. Te dejo mi correo si quieres escribirme. Es Teresa Cortés. Cortés es con S, todo en bajas. Es Teresa Cortés 1234 @gmail.com. Cualquier duda que tú tengas, aunque no estemos aquí en el programa, yo te la puedo responder por correo electrónico, pero sí yo te recomendaría pensarlo 2 veces. También platícalo con tus papás, porque finalmente, bueno, tú lo quieres, pero también hay que ver qué piensan los papás. Es un perro sumamente energético, sumamente demandante. Entonces, es de manejo difícil. También si eres muy consentidor y muy apapachador, tampoco te lo recomendaría. Yo, por ejemplo, soy muy dulce, entonces como que de repente un perro de temperamento fuerte para mí no es muy recomendable. Yo hace años, te comparto, tuve un Doberman, que fue mi perro favorito, y aparte es mi raza favorita, pero fue mi perro favorito no tanto por la raza, porque amo también a los criollos, porque era, a pesar de toda la mala fama que tienen los Doberman, era un dulce. De hecho, a mí me encantaba salir a la calle y ver cómo la gente se cambiaba inclusive de banqueta. Y ese perro era el dulce, no era agresivo. La agresiva era la mestiza que traía junto, esa sí era la que era buena para cuidar. Y esa sí era la que mordía. Inclusive mordió 2 veces a mi mamá por cuidarme. Pensó que me iba a hacer algo y la mordió. Pero fue un perro sumamente dulce a pesar de todo lo que se cree o se piensa de los Doberman. Mis 2 hijos crecieron con él. Fue la niñera de mis hijos. Y por eso es que lo amo, no porque era de raza, sino porque era un perro con un temperamento muy, muy dulce. Y él llegó conmigo más o menos de 1 año de edad, lo recogí de la calle. Sin embargo, tuve una experiencia con otro Doberman recogido de la calle que mordió a uno de mis hijos. Entonces, aquí sí yo te recomendaría tener mucho cuidado. Y de hecho, este perro llegó muy maltratado, en muy malas condiciones, y de ahí pasó de una casa a otra y siguió mordiendo y ya no, finalmente ya no supe qué pasó porque a mí me lo regalaron, porque sabían que esa raza me fascinaba, pero la última vez sé que mordió a una señora en la calle, en la cara, perdón, en la calle y en la cara. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y a veces todavía estás muy joven, entonces creo que es un perro de temperamento muy, muy fuerte para que tú lo disfrutes. Entonces yo te recomiendo otra raza.
Nos pone Juan, y es una raza que de verdad me gustaría mucho tenerlo. Mira, eres muy joven, entonces a lo mejor ahorita valdría la pena iniciar con otra raza o iniciar con los mestizos. Los mestizos son fabulosos, ¿eh? Yo siempre voy a ser una fan de los mestizos. Son muy buenos para cuidar, son muy resistentes, son muy listos y más cuando los recoges de la calle, ya sufrieron. Entonces cuando tienen un hogar hacen lo posible y lo imposible por ganarse ese lugar y no perderlo. Entonces son muy lindos, pero te recomendaría yo un boxer y a lo mejor en un futuro, ya que hayas madurado, porque todavía estás muy jovencito, te falta madurar, entonces tal vez tu segundo perro ya sería conveniente un pitbull y también sirve de que tus hermanos estén más grandes y entonces yo pienso que ya sería un perro ideal para ti, pero piénsalo. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de nuestro segundo tema. Aquí me pone Juan, y me han contado sobre los boxer, que a lo largo del tiempo les da una enfermedad que es terminal. No recuerdo cuál es en verdad. Eh, Mira, aquí cuando hablamos de boxer, son muy comunes los tumores, el cáncer. El mastocitoma es muy común en los boxer, por ejemplo. Sin embargo, hay quien te dice, cuando compras un boxer, compras un cáncer o compras tumores. Y sí, sí es cierto, tiene cierta predisposición a los tumores, inclusive malignos. Sin embargo, yo como médico, como cirujano, te comparto mi experiencia. Los pitbull, y de hecho lo he mencionado en este programa, son muy propensos a tener un problema de un cáncer que se llama carcinoma de células escamosas. Es muy, muy común en ellos. De hecho, se presenta en la zona abdominal, donde está el pene, o en las hembras, en la parte abdominal. Y cuando son hembras, pues hay que quitar toda esa zona. Sin embargo, cuando son machos y se presenta en lo que es el prepucio, que es la piel que está cubriendo el pene, tenemos que hacer desde una amputación de pene, tenemos que hacer una castración y hacemos una cirugía que se llama una uretrostomía, donde exponemos la uretra y es suturada junto con la piel y ahora como el perro ya no tiene pene, va a orinar por ahí. Es una cirugía muy agresiva y eso es muy común en los pitbull de pelo blanco. Entonces también el pitbull es el problema de cáncer es muy muy frecuente y tienen muchos problemas de piel, dermatitis, por ejemplo, y entre más blancos son, van a tener más problemas de dermatitis, inclusive atópicas, no sabemos qué es lo que les está causando el problema, pero también ellos tienen el inconveniente del cáncer, entonces no te creas que nada más el boxer, pero a veces es suerte. Yo, mis niños todos han sido muy sanos, afortunadamente, entonces hay que ver también los papás, si es regalado, por ejemplo, de algún familiar o de alguna amistad, hay que ver si los papás no han tenido ningún problema de piel. Que lo idóneo es cuando hay un perrito se detecta con un problema de piel, ya no reproducirlo, porque estamos pasando esa característica de una generación a otra. Entonces ahí sí te recomendaría yo ser muy cuidadoso con un pitbull de piel rosa y de pelo blanco, evitarlo. Ahí sí te recomiendo mejor un boxer. ¿Qué otra raza pudiera ser? Un labrador, si quieres algo dulce y activo, pudiera ser un labrador, nada más que esos sí ya son más afiladitos. Ellos no tienen tantos problemas en cuanto a cáncer. No, porque es también de temperamento especial. Búscale, por ahí vas a encontrar una raza que te haga muy feliz. Sí, el labrador lo acabo de mencionar. Ya me dicen aquí en cabina un labrador, fue el que les mencioné, un labrador es muy dulce. Son muy activos, son muy bonitos los labradores. Otra cosa que te recomiendo, ve a un asilo o estas asociaciones protectoras y créeme que vas a encontrar perros de todos tipos, cachorros, adultos, y a lo mejor te identificas con uno y puede ser tu perro ideal, porque a veces siempre pensamos en un cachorro, siempre pensamos en comprar y hay miles de perritos que están esperando ser adoptados y que van a ser las mascotas ideales, ¿sale? Pues mis queridos amigos, ya vamos a despedir el programa, nos vemos dentro de 8 días, vamos a hablar de profilaxis dental y a ver qué otro tema les traigo por ahí. Si tienen algún tema que les interese, no, pues nos pueden poner en la página para tratarlo dentro de 8 días. Y pues no me queda más que desearles un feliz fin de semana en compañía de sus seres queridos, que la pasen bonito y pues a ser felices.
Nos estamos viendo dentro de 8 días. Un abrazo y un beso a todos los que nos están viendo o escuchando. Gracias.